Hace unos días Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 contra Fluminense en el Maracaná, pero llegó a clasificar a Copa Sudamericana, pues se puso tercer puesto de su grupo. Y a ver, en el anterior video hay mucha gente que notó que estuve muy triste, pero esa tristeza me di cuenta que no solamente se debió a que Sporting Cristal haya perdido su chance de ir a octavos, sino también de que el equipo que se formó de Sporting Cristal siento que no se va a volver a repetir porque varios jugadores van a salir, ya que tuvieron una copa tan buena que inevitablemente le van a caer ofertas. Por ejemplo, a Grimaldo, a Ignacio o al mismo Thiago Núñez, que solamente le hemos renovado un año y es muy probable que le caigan ofertas de Brasil, de México, a Grimaldo de Europa. Y a ver, si llegan una oferta y se van, lo voy a entender porque es lo mejor para sus carreras, para que evolucionen, pero me entristece bastante y ojalá que nuestra directiva haga algo bien y pueda renovar, no sé si a todos, pero por lo menos a una base de este equipo. Y a ver, a los hinchas celestes les digo desde ahora, disfrutemos a Ignacio, disfrutemos a Grimaldo, vayamos al estadio a verlos porque posiblemente sean sus últimos momentos con la camiseta celeste. Sinceramente, ojalá que me equivoque, pero por su buen rendimiento en la Copa Libertadores, creo que es inevitable que se terminen yendo en algún momento. Y justamente el video va a tratar de esto, de rendimientos en la Copa. Vamos a hacer una tier list donde pondremos a todos los jugadores de Sporting Cristal que jugaron la Copa Libertadores en diferentes categorías, que ya la verán más adelante, y los pondremos según su rendimiento. Antes de iniciar el video, también quiero que sepan que es un video de opinión mía. Si ustedes quieren dejar la suya en los comentarios, déjenlos que los estaré leyendo. Y ahora sí, aclarado esto, comencemos. Pero espera, antes de iniciar con el video quiero hablarte sobre Parimatch, el nuevo auspiciador del canal. Parimatch es una casa de apuestas que, aparte de tener tragamonedas, casino y apuestas deportivas, es patrocinador oficial del mismísimo Chelsea de Inglaterra. Este domingo Sporting Cristal vuelve al Alberto Gallardo para enfrentarse a Unión Comercio por la Liga 1. Estas son las cuotas del encuentro y para mí el club rimense sacará una victoria, así que le meteré una fichita a esta apuesta. El registro es súper simple y si entran desde el link que está en la descripción o en el comentario fijado, tendrán un bono que duplicará su primer depósito. Es decir, que si depositan 20 soles tendrán 40 para jugar en Parimatch. Además, ya tienen una app para iPhone y para Android. Bueno, ahora sí, comencemos con el video. Primero vamos a iniciar en la portería con Renato Solís. En este puesto solamente jugó un jugador en Sporting Cristal y fue él, pues jugó desde las fases previas hasta el partido contra Fluminense en Brasil y describiría su rendimiento como bueno, aceptable. Le recuerdo una buena serie contra Huracán, un 0-0 en Argentina y un 1-0 en Lima, o sea no recibió goles. Después su partido icónico contra River Plate donde le atajó un penal a Borja y después sus salidas a Brasil y a Bolivia respondió de buena manera. Así que para hacer su primera Copa Libertadores yo lo pondría en buen rendimiento de Solís. Los otros porteros no voy a hablar mucho de ellos porque directamente no jugaron, así que no las pondré en una categoría. Así que pasemos con Johan Madrid, un lateral que increíblemente jugó la Copa Libertadores. Le recuerdo unos minutos contra River Plate en Argentina, pero a ver, este chico solamente entró para hacer tiempo, así que lo voy a poner en beta alianza porque es un jugador que a mí personalmente nunca me ha gustado. Lo he visto años anteriores y no me parece que esté hecho para Sporting Cristal o sobre todo para el primer equipo. Capaz puede jugar como suplente, pero ni eso. Incluso cuando Lora estaba en un nivel irregular, Thiago Núñez ni lo miraba a ver a Madrid. Suplente prefería jugar con línea de 3 antes que poner a Madrid de suplente, imagínense. Pero hablando justo de ese puesto, vamos con Gilmar Lora, un jugador que para mí inició mejor de lo que terminó. En las fases previas le recuerdo un gran partido contra Nacional de Paraguay en Perú, la remontada 5-1, me parece que metió una asistencia para el Cholo Ávila y sobre todo marcó un golazo que a ver, no se sabe si pateó al arco o quiso tirar centro, pero la cosa es que fue un golazo para remontar a Nacional. Después le recuerdo un partido clave contra Die Strongest que era un partido muy cerrado y Lora literalmente con una pirueta nos dio 3 puntos que nos dejó con vida. Así que para mí Lora tuvo un rendimiento bueno, no llega a top pero tuvo un buen rendimiento, tuvo altibajos, pero le respeto la Copa Libertadores que hizo Lora. Después, vamos con Gianfranco Chávez, un jugador que a mí siempre me ha representado porque siento que es alguien que ama la camiseta de verdad, lo noto en cada partido. Un jugador que siempre ha sido sólido, solo que me decepcionó en un partido y fue contra Die Strongest en Bolivia, pues se hizo ganar la roja fácil, fue una expulsión tonta. Es cierto que salió llorando el chico y ahí demuestra que Sporting Cristal es algo que lo tiene muy en cuenta, pero a ver, para mí Gianfranco tuvo un rendimiento regular en todos los partidos, junto a Ignacio hicieron una dupla perfecta, así que para mí lo pondría en bueno. Ahora vamos con Ignacio da Silva, que para mí, sinceramente, es el mejor jugador de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores y obviamente va a ir derecho a Olimpo. Es un jugador que aparte de defenderte bien, te conduce el balón desde la defensa, incluso marca goles. Le marcó un gol a Nacional de Paraguay en la remontada 5-1 y también uno a River Plate en el Monumental. Y además Ignacio nos dio esa jerarquía que nos faltaba. Es un tipo casi de 2 metros que sabe salir jugando y deja el alma en cada partido. Para mí Ignacio es el mejor central que hemos tenido
tenido en años y ojalá se le pueda renovar, como dije antes, y no se nos vaya, por así decir, a un club. Si se va, que se vaya al extranjero, mejor dicho. Que no se vaya ni a Alianza ni otro equipo así. Si se va, que se vaya al extranjero y que nos deje algo de plata. Así que por favor, Rafo, renueva a Ignacio. Te lo pido por favor nuevamente. Bueno, ahora pasemos a un jugador que para mí, si jugaba en su posición natural, pudo haber rendido más, y es Rafael Lütticher. No jugó en su posición natural porque lo ponían de lateral izquierdo como parche y ahí no rendía muy bien. El partido con River Plate que jugó en esa posición no lo hizo de buena manera, pero cuando lo pusieron de central contra Fluminense en Brasil, para mí hizo un buen partido, no se complicaba, pelota que le llegaba, en vez de salir jugando, la reventamos. Así me gustan los centrales, que no se compliquen en la defensa, pero como no jugó mucho y no se consolidó como titular, yo lo voy a poner en regular, pues sus partidos de lateral izquierdo me dejaron mucho que desear. No lo culpo porque no es su posición, pero creo que pudo haber hecho algo más. Pero buena copa de Lütticher. Después vamos con una aparición que a mí me gustó mucho, y es Leo Díaz, un jugador que al inicio lo poníamos también de parche como lateral izquierdo, y de lateral nunca rendía porque su posición natural, al igual que Lütticher, es de central. Y el partido que para mí lo consagra como un buen jugador es contra Die Strongest en Bolivia, donde expulsan a Chávez, y bueno, pasamos a Yotun de lateral izquierdo y Leo Díaz lo tienen que poner de central por obligación, y al final ese cambio le resultó muy bien a Thiago Núñez. Ahí Leo Díaz se consagró como un jugador importante, se puso a marcar a Triverio y a otro pelado que estaban de delanteros y no lo hizo para nada mal. Así que para mí Leo Díaz es una copa regular, le falta un poco más porque es todavía un chico que recién ha debutado en Liga 1 y en Copa Libertadores, pero no hizo una mala copa, te diría incluso que hizo una mejor copa que Lütticher. Y ahora vamos con un jugador que es muy criticado, que es Nilson Loyola. A ver, es cierto que fue borrado un tiempo y a Nilson se le critica todo por lo que hizo en Liga 1, en el partido contra la U, en el partido contra Vallejo, pero estuve revisando datos y Loyola en Copa Libertadores solamente jugó las fases previas, donde Cristal clasificó las dos, y el último partido contra Fluminense. Así que si contamos solamente Copa Libertadores, yo creo que Loyola hizo un rendimiento regular, porque no te voy a decir que jugó bien. Si contáramos todo, el año completo o la mitad del año completo, sí te diría que es malo que se vaya a Alianza, pero si contamos Copa Libertadores por estadística, Loyola se salva, aunque para mí, ya te digo, no jugó muy bien, pero bueno, la estadística dice eso, que Loyola estuvo en los partidos importantes, en las fases previas, y en el último partido contra Fluminense no lo hizo mal, así que Nilson se salva por un pelo. Pasemos ahora al medio campo con un jugador que a mí me gusta mucho y creo que es necesario para Sporting Cristal, el cual es Jesús Pretel. ¿Por qué digo que es necesario? Porque a ver, Cristal en Liga 1 no necesita un medio de corte porque la exigencia no es tanta. En cambio, a nivel internacional sí necesitamos un medio que pegue patadas y que recupere balones, y ese es Pretel, que en Liga 1, como dije, no estaba jugando mucho, pero siempre lo ponían en partidos a nivel internacional y rendía muy bien. Contra Fluminense rindió bien, contra River, contra Strongest, incluso en las fases previas. Y Pretel es un jugador, como dije antes, necesario, así que yo lo pondré como que tuvo un buen rendimiento. Y aparte voy a repetir la frase de Thiago Núñez, que a mí me representa bastante, que le dijo a inicio de año, la cual es que con Pretel yo me iría a la guerra, porque es un jugador necesario. Capaz le quema el balón con los pies, seguramente. No es el más calidoso ni más virtuoso para mandar pases o rematar al arco, pero es un jugador obrador, que se tira al suelo, sabe pelear por el equipo, corre por todos, así que Pretel tuvo una buena Copa Libertadores para mí. Sigue Jesús Castillo. Para mí, un jugador que yo esperaba mucho más de él, que me decepcionó en cierta parte, porque al inicio de año parecía que se había consolidado como un mediocampista fijo y sólido, pero tuvo sus caídas. Le recuerdo un mal partido contra River Plate en Argentina y desde ahí estuvo de bajón, así que para mí Castillo va a ir a regular. No hizo una buena copa, es una copa que yo esperaba mucho más de él, como dije, pero bueno, ojalá se recupere para la Copa Sudamericana y lo que queda de Liga 1. Ahora vamos con Martín Tábara, un jugador que siempre fue suplente. Yo pensé que se iba a consolidar como titular, pero Núñez siempre lo tuvo como primer cambio, que siempre que entra ayuda a Yotun a distribuir, por así decir, la salida de Sporting Cristal. Y a ver, siempre le cambia un poco la cara a Cristal, pero yo esperaba también un poquito más de Tábara, al igual que Castillo. Un jugador que tenía potencial, o bueno, sigue teniendo potencial porque sigue siendo joven, pero en esta copa me decepcionó un poco. Le recuerdo un gran pase, una gran asistencia al Cholo Ávila contra Nacional de Paraguay, pero no diría que tuvo un rendimiento bueno, tuvo un rendimiento regular, mejor que Castillo, pero no llega a estar al nivel o a la categoría de bueno junto a Lora, Chávez y Pretel. Después seguimos con Yoshi Yotun, un jugador que inició mal, pero cerró de manera tremenda su participación en Copa Libertadores. Inició mal porque en el partido contra el Nacional de Paraguay, le recuerdo, en las fases previas se lesionaba, contra Huracán empezó a mejorar, pero contra el Fluminense tuvo una acción que a mí me la bajó mucho, que fue su expulsión tonta a
al último minuto y no pudo jugar el partido contra River Plate, pero a partir del partido contra The Strongest en Lima empezó a mejorar poco a poco su nivel. Después obviamente de la puteada que le metieron los hinchas de Sporting Cristal a Yotun, parece que eso lo despertó y empezó a jugar bien, y sobre todo se recuerda su partido mítico contra River Plate, donde parece que el Yotun del 2017 volvió a jugar, volvió a reencarnar en ese cuerpo, y desde ahí Yotun fue el líder que necesitaba Sporting Cristal. Al inicio no lo parecía, se le involucraba en el tema de la camita a Thiago Nunes, pero bueno, Yotun mejoró. En el partido contra River Plate, como digo, le marcó un gol a Armani, y después en Bolivia hizo una jugada maradoniana para ganar el partido, en donde se sacó a un jugador boliviano y metió un pase tremendo para Corozo. Así que para mí Yotun, por su buen cierre, lo voy a poner en el Olimpo. Para mí. Luego, Adrián Ascuez es un jugador, creo que le faltó minutos en esta copa. Le recuerdo un buen inicio contra el Nacional de Paraguay en Paraguay. Después no se pudo consolidar como titular, siempre fue suplente, incluso era cambio para quemar tiempo. Pero bueno, como le falta minutos, le voy a poner en regular. No lo puedo calificar mucho porque no jugó mucho en sí Adrián Ascuez. Bueno, un caso parecido también es el de Justin Alarcón, que para mí estaba destinado a ser titular en Sporting Cristal en esta Copa Libertadores. Le recuerdo unas fases previas muy buenas, sobre todo la serie de Huracán. Para mí fue el mejor jugador rimense de toda la serie, pero no sé por qué o en qué momento empezó a bajar su nivel o se cayó. Directamente Thiago Nunes ya no lo pone de titular y ni siquiera lo hace entrar de suplente. Así que para mí Justin inició muy bien, tiene potencial de seguir avanzando, ojalá se consolide, pero lo voy a poner en una Copa regular. Recordemos que Adrián Ascuez y Justin Alarcón, los dos vinieron juntos y recién es su primera Copa Libertadores, así que no les puedo reclamar mucho tampoco a los chicos. Ahora pasemos con Leandro Sosa, el tipo de los tres pulmones. Un jugador que siempre te va a servir, sobre todo en partidos de provincia o para hacer tiempo, porque el chico te recorre la cancha siempre. Recuerdo un buen partido contra The Strongest, donde fue titular y corrió todo el partido, jugó de extremo, jugó de mediocampista, jugó de lateral derecho, jugó de todo el chico, pero creo que no le alcanza para un rendimiento bueno. Para mí es un rendimiento regular, pues recuerdo partidos contra Fluminense que no jugaba bien, contra River Plate recuerdo que entró mal, así que Sosa lo voy a dejar en regular, pero no hizo mal la copa, no hizo mal la copa Sosa para nada. Ahora sigue el 10 de Sporting Cristal, Alejandro Hover. Para mí Hover tuvo un buen rendimiento, pero sobre todo en Liga 1, ahí tiene muchos goles, muchas asistencias, pero a nivel Copa Libertadores no le recuerdo grandes partidos. Recuerdo que desapareció contra River Plate en Lima, después contra The Strongest en Bolivia pagó pato porque justo expulsaron a Chávez y el que fue sustituido fue él, y después en Brasil no jugó un gran partido, aunque le reconozco que dio la asistencia para que Brenner marque el primer gol, pero para mí Hover tuvo una copa regular, no tuvo una buena copa para mí. Ahora vamos con Joao Grimaldo, que lo voy adelantando, yo lo voy a poner en el Olimpo, un jugador que inició bien y sobre todo cerró de manera excelente la Copa Libertadores. Le recuerdo sobre todo, primero su jugada que inició para el gol del Cholo Ávila contra Huracán en el último minuto. Él inicia la jugada tirando un sombrero a un jugador de Huracán. Después le recuerdo el gol contra Fluminense, el primer gol que marca Sporting Cristal en la fase de grupos. Volvió a aparecer en un partido contra The Strongest dando una asistencia, y sobre todo el último partido contra Fluminense se demostró y sobre todo se consagró como un jugador que puede competir a nivel internacional. Grimaldo es un prospecto que no tenemos no solamente en Sporting Cristal sino en todo el fútbol peruano hace tiempo, así que por su bien ojalá se vaya a Europa, la rompa toda y también nos traiga alegrías con la selección, y por eso para mí Grimaldo hizo una Copa Libertadores a nivel Olimpo. Después tenemos a Washington Corozo, la irregularidad en persona. Si fuera por rendimiento yo lo pondría en Beta Alianza, no les voy a mentir, pero Corozo, quieras o no, marcó goles importantes. Le recuerdo un gol contra el Nacional de Paraguay, después otro gol en el Monumental de River, un tremendo golazo de tiro libre, y por último el gol contra The Strongest que nos dio 3 puntos. Así que no lo puedo poner en mala copa, pues marcó 3 goles Corozo, fue uno de los goleadores en Sporting Cristal en esta copa, así que lo pondré en regular, aunque si me basara solamente en el rendimiento en sí y no en las estadísticas, lo pondría en Beta Alianza. Pero bueno, Corozo se salva por un pelo, al igual que Nilson Loyola. Bueno, ahora sigue el Cholo Ávila, el Mr. Libertadores. Inició de manera tremenda, aunque después se terminó apagando en esta Copa Libertadores. Todos le recordamos el épico partido donde marcó 2 goles a Nacional de Paraguay y encima dio una asistencia. Y sobre todo la clasificación que nos da al último minuto contra Huracán. Y para mí con eso le basta para ir a bueno. Es cierto que después no se pudo consolidar como titular, no volvió a marcar más goles, pero bueno, si no fuera por el Cholo Ávila no hubiéramos ni llegado a fase de grupos, así que yo le doy su mérito.
Y para finalizar la lista con los jugadores vamos con Brenner Marlos, un tipo que fue criticado a inicio del año pues no jugaba tan mal pero no marcaba goles y al 9 siempre se le va a pedir que marque goles y recién se pudo destapar en el partido contra The Strongest en Bolivia y después también marcó ahora último contra Fluminense en Brasil, así que para mí eso le da el crédito de entrar en la categoría de buen rendimiento. No llega al Olimpo porque a ver, si hubiera tenido la regularidad que tuvo en su cierre al inicio lo poníamos en el Olimpo sin lugar a dudas, pero para mí Brenner no hizo una mala copa y eso que fue su primera, al igual que muchos chicos que están jugando acá. Y para finalizar la lista, Thiago Núñez, que a ver, no hay mucho que pensarlo, va a ir al Olimpo y seguramente al primero de todos, porque Núñez es la cabeza de este proyecto que se llama Sporting Cristal. Vino con una mentalidad ganadora, como es un brasileño natal, porque les cambió el chip a todos, les hizo ver que podían competir con cualquiera y en donde sea, pues Sporting Cristal marcó goles en todas las canchas a las que fue y a cualquier rival. Así que para mí, Thiago Núñez, como dije, va a quedar en el Olimpo. Ojalá que podamos renovarlo y que su proyecto prospere y no se quede solamente en una anécdota. Y nada gente, eso fue todo. Muchas gracias por tu tiempo. Déjame en los comentarios qué te pareció el video. Es un formato nuevo que estamos probando, que si les gusta y si lo apoyan lo seguiremos haciendo. Si hay algún jugador que no te gustó la categoría que le di, puedes dejármelo en los comentarios, le estaré leyendo todo. Recuerda que un like y una sub siempre ayudan y nos vemos en un próximo video.